hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que nada más le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Las sanaciones, las limpias, los divorcios energéticos, los rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, entonces manden un mensajito a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas para que les dé los costos. Y ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Gracias por los likes, por compartir los videos, por dejarme sus comentarios. No me dejen debajo del video ni su nombre, ni fecha de nacimiento, su teléfono, ni sus datos. Yo no les voy a marcar. Todo es por medio de mi página. Y no se dejen engañar por personas que están ocupando pues mis fotos, mi imagen, mis videos, el nombre de mi página y se están haciendo pasar por mí. Yo soy la única que contesta los mensajes y todas las consultas son solamente conmigo. No trabajo con nadie y nadie trabaja para mí. Entonces pongan mucha atención en eso. Y hoy vamos a platicar de las horas intermedias y de los fantasmas. ¿Por qué a estas o ciertas horas es cuando la energía baja y cuando los fantasmas se aparecen o cuando empezamos a oír ruidos o cuando se sube el muerto? Por lo general siempre es o a la hora que se despiertan las personas, a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, que son las horas intermedias que tenemos, ahora sí que en la noche. Las 12 de la noche es el cambio de un día a otro. Y las 3 de la mañana también es la mitad, en donde todavía no es ni tan noche, bueno, sí es de noche, pero ya es como más avanzando hacia la mañana, porque pues empieza a amanecer como a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, pero tampoco es de día, entonces estamos como en una hora intermedia antes de que amanezca. Entonces uno es el horario intermedio entre un día y el otro es en la hora intermedia para que amanezca. Y en esos horarios es muy fácil que esas entidades y esas energías se presenten, porque en esos horarios es como si el velo entre los mundos estuviera muy delgadito, por ese cambio que tenemos. Hay, por ejemplo, épocas o fechas o rituales que nosotros hacemos en donde el velo entre los mundos está abierto, pero porque ahí es otro tipo de cosas, otro tipo de energía, porque son rituales que tenemos de las cosechas, de los ciclos de la naturaleza. Aquí hablo de la noche. Porque esto no tiene que ser con una fecha en especial, esto es con cada día, o sea, cada día vamos a tener esas horas intermedias. Y en esas horas es muy fácil que te espanten, que se te apague la luz, que se te encienda la tele si ya estás dormido, que empieces a oír rechinidos, que se te sube el muerto, que empieces a tener pesadillas, que de repente te despiertes y ya no puedas dormir porque te sientas como que por ahí hay algo en tu casa, en tu cama. Las entidades buscan esos momentos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos o en esas horas intermedias es cuando nuestra vibración puede ser que sea a lo mejor un poquito más baja porque estamos completamente relajados. Entonces es muy fácil que puedan succionar nuestra energía. Y si tuvimos un día en donde fue un día estresante, un día malo, tronamos con el novio, nos peleamos con nuestros hijos, con nuestra familia, nos corrieron del trabajo, nuestro negocio no vendió, nos chocaron, algo pasó, entonces toda esa energía nos la vamos a llevar a nuestra cama. Por eso siempre les digo, limpien la cama, limpien los espejos, porque toda esa energía se queda ahí. Todo lo que tenemos y todo lo que pasamos durante todo el día, todo se va a quedar en nuestra cama. En nuestra cama, ¿qué pasa? Pues nuestra cama, si estamos tristes, ahí estamos, si estamos enfermos, si estamos preocupados, a veces contamos ahí el dinero, a veces estamos recibiendo a lo mejor alguna llamada no triste y ahí estamos, o estamos arreglando a veces algún problema, y por lo general siempre todo es en la cama. Entonces es muy fácil que ese tipo de entidades, cuando nosotros estamos durmiendo, lleguen a atacarnos a la cama. Y aparte van a llegar en un momento en donde nosotros estamos vulnerables porque no nos estamos moviendo, estamos dormidos o estamos tratando de dormirnos. Entonces es importante estar limpiando, aparte de la cama, limpien también su casa. Cuando ustedes sientan que digan, hijo, ya llevo varios días, porque me escriben muchísimo y me dicen, no, ya llevo varios días que se me sube el muerto. Llevo varios días parándome a las 3 de la mañana, o de las 3 de la mañana, o a las 3 en adelante, o a las 4 o a las 5 ya no me puedo dormir. O a las 12 de la noche empiezo a sentir escalofríos en mi recámara, empieza todo a rechinar y empiezo a sentir como una energía muy fea. Entonces quiere decir que hay entidades. Tienen que distinguir porque puede ser que hay entidades en su casa o ustedes traigan algo pegado. Y por eso lo pueden percibir mucho más en ese estado de conciencia. Entonces hay que mover ahora sí que toda esa energía para que todo empiece a fluir. Cuando empezamos, por ejemplo, a sentir que se nos va subiendo el muerto, ¿cómo sentimos? Que tenemos ganas de gritar,
que tenemos ganas de pedir ayuda, que tenemos ganas de movernos y no podemos. Es diferente a la parálisis del sueño, porque la parálisis del sueño no causa tanto miedo como el muerto. Son cosas diferentes, la sensación puede ser similar, tengo un video de eso, lo pueden checar, pero cuando se te sube el muerto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque hasta la energía de tu habitación o del lugar donde tú estás durmiendo baja y se empieza a sentir fría. Cuando tienes parálisis del sueño no pasa eso, eso nada más te pasa a ti, pero no tiene que ver con el entorno. Aquí empiezas a sentir eso y muchas veces empiezas a oír ruidos. Puedes ver cosas, pero tú no te puedes mover. Entonces, cuando empiezan a sentir que se les acaba de subir el muerto, en ese momento empiecen a tratar, aunque no se puedan mover, a controlar la respiración. Y sobre todo, a liberar ese miedo. Porque si ustedes van liberando ese miedo por medio de la respiración, esa energía se va a desprender y ustedes se van a poder mover. A veces lo pueden sentir que fue como 1 hora o 2 y pueden ser segundos. Pero es algo que es muy fuerte y muy intenso, y cuando se te sube el muerto es porque se sube ahora sí que a chupar esa energía. O sea, tu baja vibración, la que tienes en ese momento, es en donde, de lo que se va a alimentar. Cuando empezamos a oír ruidos, empezamos a ver que se mueven las cosas, o de repente despertamos y decimos, yo dejé esta cosa en tal lado y ahora está apareciendo en otro lado, o estaba yo dormido y en mi casa de repente en mi recámara se rompió un vaso y no habría cómo porque estaba yo solo, o estaba en un buró y no había forma de que se rompiera, o de repente a lo mejor se abren las ventanas cuando están cerradas. Entonces pasan muchas cosas que para muchos dicen, bueno, son fenómenos poltergeist, pues sí pueden ser, pero tienen que ver siempre con esos horarios. Entonces traten de ver ustedes en sus casas o en donde ustedes están, cómo está la energía, cómo está esa vibración, para que no se les suba el muerto y para que también no tengan esas energías que están ahí alrededor. Entonces pueden ustedes estar, les digo, limpiando con velas, con hierbas, con inciensos, y ver qué está pasando en su recámara o en su oficina. Vean en esas horas intermedias qué está pasando, porque ahí se van a dar cuenta cómo está su vibración y cómo está la vibración del espacio donde ustedes están. Pueden poner velas, inciensos, pueden a lo mejor de repente sonar campanas, sonidos de armonización, sonidos de delfines, de agua, poner una fuente, también pueden poner una fuente de esas chiquitas que luego venden en las tiendas, y a lo mejor cuando duerman, pues dejen conectada esa fuente para que la energía del agua ayude a que todo empiece a fluir. Y pueden prender un incienso también, que hay unos que no son tóxicos, lo pueden encajar en una macetita, o pueden poner un difusor. Y si voy a poner un difusor un ratito, ya ven que hay unos que se pueden programar, lo dejan un ratito para que esa energía se empiece a mover y no se estén despertando así. Me han escrito muchísimo y me han dicho, oye, últimamente, ¿no? Desde que empezamos con lo de este bicho, he recibido como más ataques energéticos, hay más fantasmas en mi casa, más veces se me sube el muerto, y no nada más a mí, a toda mi familia. ¿Por qué es? Porque estamos viviendo ahorita momentos complicados emocionalmente y energéticamente. Y recuerden que cuando bajamos la vibración es cuando tenemos miedo, enojo, frustración, indecisión. Y lo que más hay en este momento en el mundo es indecisión. ¿Por qué? Porque no sabemos qué decisiones tomar, no podemos planear algo a largo plazo. Es como que de repente estamos así de, híjole, pues no sé qué voy a hacer, no sé si mi negocio a lo mejor va a estar bien en diciembre, o no sé si a lo mejor puedo abrir una franquicia en octubre, o a lo mejor puedo planear mis vacaciones ahorita de fin de año, o si vayan a regresar los niños a la escuela. Entonces todo está en una indecisión, y todo eso pues baja la vibración de todas las personas, aparte de todos los desastres naturales. Entonces ya les había dicho que entramos en un año que es muy complicado, que este 21 vamos a vivir lo mismo que hubiéramos vivido en el 2012, que es al revés. Entonces al final da 13. Entonces hay que poner atención, hay que vibrar alto, porque todos esos fenómenos que están sintiendo ahorita, si ustedes no elevan la vibración y no limpian su espacio, lo van a estar sintiendo cada vez mucho más fuerte. Y no nada más va a ser que de repente que se les sube el muerto, se les va a quedar ahí pegado y al rato se van a enfermar, se van a bloquear todas las cosas, y cada vez que lleguen a su casa a lo mejor van a sentir que esa energía está muy bloqueada. Y cuando la energía está bloqueada por fantasmas en las casas o por esas entidades, empieza a haber problemas de salud, problemas familiares, problemas con la pareja, problemas con los hijos, y empiezan a haber problemas de dinero también. Empieza a haber carencia en todos los aspectos, carencia emocional, física, de salud. Entonces pongan atención, chequen cómo está su entorno, chequen cómo está su energía y muevan todo lo que está ahí para que puedan tener ahora sí que un sueño súper bonito, un sueño reparador, y que no los estén asustando en todo momento. Bueno, déjenme abajo sus comentarios, cuéntenme si han tenido ahorita como muchas visitas de fantasmas, se les ha subido el muerto últimamente y qué es lo que han hecho. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.